Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Santiago Montes de Oca, es un miembro del Círculo de Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, miembro de la revista Advocatus, que es una revista de derecho, es practicante del estudio de abogados Dentons, un gran estudio a nivel mundial, y actualmente estudia derecho en la Universidad de Lima. Nosotros hemos escogido acá a Santiago porque ya que al desempeñarse en la Facultad de Derecho le ha permitido tener gran conocimiento en la problemática nacional. Santiago ya ha participado de varias entrevistas, una de estas fue con un periodista bien famoso que se llama Alfonso Baella en su programa Bahía Talks, y creemos que Santiago va a ser capaz de respondernos estas preguntas en relación al Bicentenario de forma correcta. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal? Primero vamos a comenzar con el ámbito político, y la primera pregunta que te quería formular era que en los últimos años los ideales de izquierda han ganado popularidad en el país. Un ejemplo es el partido político de Vladimir Cerrón, Perú Libre, o congresistas electos como Sigrid Bazán. ¿Crees que esto siga en aumento conforme pasen los años o es solo momentáneo y en la crisis política que vivimos? ¿Cómo crees que esto afectará a la generación del Bicentenario, la futura generación? Bueno, esto para mí tiene un inicio de todas maneras con la crisis política que se ha estado viviendo en los últimos años. Crisis política que en mi opinión fue acentuada por la gestión de Martín Vizcarra. Yo creo que estos personajes que comienzan a surgir, como bien decía, Sigrid Bazán o esta persona que se hace llamar Gaela, y todos estos nuevos personajes políticos que hacen mal uso de la palabra progresismo comienzan a aparecer es porque la gente está harta de la clase política tradicional, clase política que siempre se ha visto que ha terminado en casos de corrupción, en casos de delincuencia, en tráfico de influencias. Entonces la gente llegó un momento en el que dijo: estoy harto de los partidos políticos tradicionales, estoy harto de los políticos en sí tradicionales, en estos políticos de carrera, y querían un cambio. Y este cambio ellos lo vieron en este tipo de personajes que de todas maneras son muy buenos comunicadores y tratan de conectar con la gente joven que está harta de la política y siempre tuvo esta apatía por la política. Entonces yo creo que no es algo que haya surgido, que solo va a durar lo que dure la crisis política, sino es algo que surgió por la crisis política, pero que en algún momento, en mi opinión, yo creo que la gente va a recapacitar si estos son los personajes a seguir o no. Está en decisión de los jóvenes del Bicentenario. Cuando se destituyó al presidente de la República, Martín Vizcarra, por ley, porque así lo dice nuestra ley, el cargo lo debió asumir Manuel Merino, y así lo hizo. Cuando esto sucede, la gente comenzó a salir a las calles, a marchar con mucha indignación y rechazo hacia este presidente, que era Manuel Merino. Y por ello, Manuel Merino tuvo que renunciar de la presidencia para que el pueblo se mantenga en calma y toda la soberanía del pueblo tenga paz. Entonces, ¿usted cree que fue correcta la renuncia forzada del presidente Manuel Merino, y si fue adecuada las marchas de la generación Bicentenario? Bueno, un gobierno necesita para gobernar, fuera del refuerzo de la ley, legitimidad, el cual el gobierno que tuvo Merino de pocos días no tuvo la legitimidad del pueblo. Pero en mi opinión no fue porque el pueblo decidió que sea de esa manera, sino que fue asusado por los medios de comunicación, por intereses políticos y para seguir en control del Estado, como así fue, como se comenzó a delegar instituciones, como se comenzó a delegar puestos, cargos públicos en el gobierno de Martín Vizcarra. Con esta institución todo eso se estaba cayendo. Entonces, por intereses políticos, sí o sí se tenía que sacar a Manuel Merino. En mi opinión, estuvo bien que haya asumido, porque él era el presidente del Congreso. Así lo menciona nuestra Carta Magna, como tú indicabas. Se evacuó a Vizcarra correctamente, en mi opinión, por incapacidad moral permanente, que en mi opinión sí calificaba, si se podía subsumir este hecho dentro de ese artículo, porque es un mentiroso, mitómano, genocida y demás. Pero, como te decía, como los medios de comunicación y los grupos de poder, grupos políticos, no querían que Manuel Merino esté en la población, incentivaron estas marchas, incentivaron
meterle en la cabeza a la gente que este gobierno no era legítimo, entonces por eso la gente salió a marchar. Y hubo tanta marcha, se buscaron los muertos, que es lo que siempre se busca cuando hay una revolución, una marcha, que en ese momento si no renunciaba Manuel Merino tal vez la crisis política se hubiera acentuado, pero como digo, asusado por los medios de comunicación. Y en mi opinión, ¿a quiénes se utilizaron? A los tontos útiles. ¿Quiénes son estos jóvenes que no entienden cómo funciona el Estado, que no entienden cómo funcionan las instituciones políticas, que no entienden y no es porque sea su culpa, es porque siempre han vivido en una nube de apatía por la política? Entonces cuando le dicen, oye, tienes que salir a marchar, oye, tienes que hacer esto, y los medios de comunicación se los dicen, ellos simplemente van a actuar como robots y van a ayudar a esta causa que tiene un grupo de poder atrás. Entonces podemos concluir que los medios de comunicación son una fuente que tiene mucha influencia en los jóvenes hoy en día. Totalmente, totalmente. Y no solamente medios de comunicación grandes, sino los influencers, todas estas personas que estaban en Instagram que decían hay que salir a marchar, hay que salir a marchar por el Perú, Merino renuncia ya, y no solamente era por decir La República y El Comercio y demás diarios que apoyaron, sino como te digo, eran esas personas que los jóvenes siguen. Entonces los jóvenes ven en estas personas como personas ideales a seguir y, y simplemente van a hacer básicamente lo que ellos le digan, porque no tienen un conocimiento, como te digo, general de qué es lo que está pasando. Y vamos con la última pregunta del ámbito político, que es que hemos llegado al año de bicentenario, 200 años de la independencia de Perú, con uno de los procesos electorales más controversiales de los últimos años. Frente a las irregularidades presentadas en las presentes elecciones, ¿qué cree usted que se puede hacer al respecto? ¿Cuál puede ser la causa de estas irregularidades en nuestro gobierno? Bueno, ¿qué se puede hacer por las irregularidades que hubieron? Se hicieron muchas cosas, se presentaron apelaciones, impugnaciones de actas, porque había actas dudosas, como por decirte que el personero que firmaba en la acta era el mismo que el presidente de mesa, o que habían hermanos como secretario y miembro de mesa y demás, y actas súper sospechosas. Se hicieron apelaciones, se presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero cuando un órgano que según nuestra Constitución tiene una jurisdicción independiente como el Jurado Nacional de Elecciones, ya está cerrado en que no quiere revisar, porque nosotros vimos todas las trabas que pusieron para revisar estas apelaciones y estas actas. Si ellos ya tienen una idea cerrada en que no van a cambiar y que no ha habido fraude y que no hubo ni una irregularidad, tú puedes presentar todo lo que quieras, pero te van a hacer la vida imposible para no aceptarlas, y así fue como pasó, que comenzaron a poner horarios y demás cosas para no aceptar estas apelaciones. ¿Es un tema de transparencia? ¿Podría ser dentro de las organizaciones? Sí, que no hay transparencia, que no hay tampoco imparcialidad, porque nosotros hemos visto que Jorge Luis Salas Arenas, ya hemos visto toda la conexión que tuvo con Vizcarri, con el gobierno actual ahorita. Entonces yo creo que es como siempre la corrupción, este tráfico de influencia que se maneja en todo el Estado burocrático peruano, en mi opinión. Luego de haber evaluado el bloque político, me gustaría hacerte unas preguntas en el ámbito social. Llegando a los 200 años de la independencia del Perú, más de la mitad del Perú que recibe educación en el país declara que esta es defectuosa o ineficiente. Para ser precisos, el 58% lo declaró, según Ipsos. ¿Cómo se podría mejorar la calidad educativa en el país? Y si es que esto no se puede, ¿cómo podría esto afectar en la siguiente generación que estaría a cargo del Perú? Bueno, la educación es fundamental en toda sociedad, más bien es lo más importante para el progreso como país. La solución yo creo que es por ejemplo, poner una mejor evaluación a los profesores. Nosotros hemos visto muchos sindicatos en los cuales quieren deshacerse de la evaluación de profesores, quieren deshacerse de las evaluaciones para ingresar a las universidades. Me parece que no, que todo debe ser meritocrático, que se debe evaluar constantemente tanto a profesores como a alumnos. Después, ¿cómo mejorar lo de la educación en sí? La propuesta de siempre, pero que se debe cumplir, que son la construcción de más colegios. Nosotros hemos visto que por ejemplo, en la Sierra Central, muchas personas para ir desde sus hogares hasta su centro de
educación tienen que viajar, caminar o lo que sea, aproximadamente 2 horas. Entonces son dificultades que pasa la mayoría del Perú, porque eso también es la mayoría del Perú. Eh, bueno, y otra de las soluciones, y nosotros vimos que de verdad sirvió muchísimo, fue en el gobierno de Ollanta-Humala, lo que se llamó Beca 18, de premiar a los mejores alumnos de los colegios estatales y así pagarles una beca en una universidad peruana o tal vez hasta en el extranjero para que puedan continuar con sus estudios y puedan continuar desenvolviéndose. Yo creo que el Beca 18 es lo que más hay que resaltar del gobierno de Ollanta-Humala y, y básicamente eso yo creo. Mencionaste la construcción de colegios. El Ministerio de Educación no ha podido como que desarrollar los proyectos que ha tenido en mente. ¿Tú crees que esto podría ser causa de la burocracia estatal que existe en el Perú, que gasta dinero en corrientes y planillas innecesarias? En proyectos de construcción de colegios. Sí. Yo creo, bueno, y no solo en construcción de colegios, sino también el año pasado, me acuerdo cuando comenzó lo de la pandemia, dijeron que iban a comprar tablets, que se iba a hacer todo un concurso, como siempre se hace una licitación para la compra de tablets, y no se compró ni una sola tablet. Entonces nosotros nos ponemos a pensar... ¿A dónde se da todos los impuestos? No, no, y fuera de eso, ¿con qué sigue la educación esta gente? Si no puede atender al colegio de manera presencial, porque efectivamente es complicado y no tienen tablets para poder hacer una educación virtual. Entonces, ¿qué educación está recibiendo esta gente que en algún momento va a trabajar, que en algún momento va a estar en el sector público, que en algún momento va a estar en el sector privado? Entonces, yo creo que eso es de nuevo uno de los problemas del Perú, que es la burocracia, que todo es muy burocrático en el país. Y por eso no se pueden llegar a cumplir lo que dicen las autoridades. Pero en mi opinión es la solución, porque comprar las tablets es un tema complicado. Hoy en día la vacunación va funcionando bien, es volver una educación presencial o semipresencial, porque estas personas tienen que seguir con la educación, porque como te digo, en algún momento se van a graduar, en algún momento van a trabajar y tienen que tener unas bases sólidas. Entonces, y si no tienen educación de manera virtual, la necesitan tener de manera presencial, pero con las medidas del caso. Ya, justo que tocas ahora el tema de la pandemia, hemos visto que numerosos jóvenes no tienen colegio. Ahorita creo que el dato preciso es 500.000 de jóvenes que no han recibido colegio este último año. Entonces, quisiera preguntarte si es que ahora que ya estamos en un proceso de vacunación, pero de forma lenta, ¿tú crees que se deben implementar las herramientas para poder trabajar virtualmente o de todas maneras debemos ir a la presencialidad y acelerar más el proceso de vacunación que el proceso virtual? Bueno, yo creo que los dos, ¿no? De todas maneras se necesita la educación presencial, más en niños. Eh, bueno, eso lo puede hablar mejor un psicólogo que yo, pero cosas como psicomotricidad, actividades de manualidades, demás. El ser humano es un ser social, necesita estar en un ambiente presencial. Entonces yo creo que como, imitando lo que hacen otros países y por lo que hay que destacar también las cosas buenas de este gobierno, ha podido comprar las vacunas y todo, se podría buscar una manera de cómo volver a la semipresencialidad, pero tampoco sin descuidar lo que decías, lo de comprar tablets, comprar este tipo de cosas para los alumnos, porque esta pandemia ha hecho que el mundo evolucione, que ahora muchas de las cosas va a ser también virtual y también se le debe dar la herramienta a los alumnos para que puedan innovar y puedan desarrollarse en este mundo virtual también. El Perú ha alcanzado sus 200 años. ¿Crees que que el aspecto social en el Perú, ya puede ser la salud, la educación, la seguridad o los servicios básicos de la población, están en los estándares esperados o es totalmente paupérrimo lo que hay en el Perú? Bueno, el problema es que el Perú es un país que se comienza a desarrollar y después cae otra vez en la pobreza, se comienza a desarrollar y cae otra vez en la pobreza. Por ejemplo, antes, con Prado Bartech en su segundo gobierno, el Perú se estaba comenzando a desarrollar nuevamente y luego después de que entra Odría, entra la dictadura velasquista, Alan García, bueno, Belaunde, Alan García I, y todo comienza a declivarse. Entonces, cuando entra Fujimori con la Constitución del 93 y la apertura económica, nosotros podemos ver
de que en más o menos 40 años se perdió en 40 años todo lo que se había hecho más o menos hasta el año 60. Todo el desarrollo que había habido de casi por 20 años, 10, 15 años, todo ese desarrollo se había caído por todas esas ideas socialistas que tratan de hacer una intervención, Estado intervencionista y demás. Entonces todas estas propuestas destruyen todo lo que avanza el Perú y después en el 93 comienza de nuevo a subir y por eso podemos decir que más o menos en el 2006 recién comenzamos una recuperación ya acelerada, que de nuevo ahorita vemos que está viendo, que está en una crisis, porque no sabemos cómo va a entrar el gobierno, no sabemos si van a cumplir los ideales que han dicho que van a cumplir. Entonces, ese es el problema del Perú, que en mi opinión, en estos 30 años sí hemos crecido, la pobreza se ha reducido, el desempleo se ha reducido, la inflación se ha reducido, el coeficiente Gini está más pegado al cero que lo que se necesita, el analfabetismo se ha reducido, la pobreza extrema se ha reducido, entonces en teoría yo sí creo que vamos por buen camino, pero como te digo, eso es algo que recién comenzó en el 90, que tal vez si hubiera comenzado mucho antes que el 90, ahorita estaríamos más desarrollados. Tenemos hasta el 2060 para más o menos ya poder desarrollarnos, volvernos un país desarrollado. Y son lo que nos queda 40 años más o menos. Y si volvemos a caer, como te digo, en estas ideas de populismo, en estas ideas dogmáticas, en estas ideas heterodoxas, de nuevo vamos a perder todo lo que hemos avanzado y para el 2060 cuando veamos un país desarrollado, después recién nos vamos a estar desarrollando nuevamente. ¿Tú crees que si no hubiéramos frenado este proceso que tú dijiste que se derrumbó casi 40 años de producción y de desarrollo, hubiéramos podido afrontar la pandemia de una mejor manera, como lo hacen Chile, como lo hacen los países europeos? ¿O es un tema que el Perú de todas maneras iba a caer en una crisis por esta pandemia? De todas maneras, se hubiera estado mejor, de todas maneras hubiera, la plata que ahorita está en déficit fiscal se hubiera podido utilizado para la compra de vacunas, para la compra de medicina, el sistema de salud estaría mucho mejor desarrollado. Eh, entonces, de todas maneras, si tú tienes estabilidad económica, tienes una estabilidad en general y nosotros lo podemos ver en los países europeos y en Estados Unidos como una buena situación económica te permite poder actuar rápidamente, comprar medicina, hacer hospitales y demás, y cómo también el sistema de salud está mejor desarrollado. Muchas gracias. Luego de haber visto el bloque social, tengo unas preguntas para el bloque económico para ya finalizar esta entrevista. Desde el cambio de la Constitución de 1993 con el presidente Alberto Fujimori, hemos visto un crecimiento económico. Esto se puede ver reflejado en uno de los indicadores de la economía, que puede ser la inflación. La inflación se ha mantenido en el 2% y los estándares del Banco Central de Reserva es del 1 al 3%. Entonces, ¿tú crees que una modificación en la Constitución Política del Perú podría, como lo indica el Partido Perú Libre que haría, podría afectar en la economía teniendo como consecuencia la hiperinflación? De todas maneras yo creo que el capítulo económico no hay que tocarlo, no hay que cambiarlo. Nuestra constitución es una economía social de mercado. Eh, Cuando hablan de que es una economía totalmente liberal, es pura falacia porque no es así según nuestra constitución. Cambiar la constitución, el tipo de Estado, el tipo de mercado que hay, no es que ellos lo puedan hacer como les cante la gana. Entonces, en mi opinión, si se cambia el capítulo económico, de todas maneras puede terminar en graves crisis, como ya ha pasado anteriormente en la historia del Perú. Y yo creo que lo que mejor se le ha dado al Perú es, como tú decías, la reducción de la inflación, y como también decía antes, la reducción del desempleo, la reducción de la desigualdad. Entonces es algo que hay que mantener. De todas maneras, yo sí creo que deberían haber algunos cambios en la Constitución, pero no en su totalidad, solo parcialmente, y no en el capítulo económico, sino en el capítulo político y social. Pongamos el caso hipotético de que salga Pedro Castillo y entremos en un gobierno que habrá una hiperinflación
Y esto es posible que frustre la carrera de próximos jóvenes que quieren ser inversionistas, exportadores o algún otro tipo de carrera de la generación del Bicentenario. Totalmente, porque la inflación no es la alza de los precios, teóricamente. La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Y si hay una pérdida de valor en la moneda, significa que invertir en el Perú se vuelve más caro. Si no hay inversión, no hay progreso. Si no hay progreso, si no hay inversión, tampoco hay trabajo. Tampoco, si se desincentiva la inversión privada, el PBI per cápita y el PBI en general baja, la calidad de vida baja. Entonces, hace una fuga de capitales, las empresas extranjeras se van sin necesidad de votarlas. Entonces, de todas maneras, eso afectaría a la generación actual para el momento que quieran salir a una vida profesional y buscar trabajo, invertir, poner un negocio, porque también lo primero que quiebra son la pequeña y la mediana empresa. Entonces, si estas empresas quiebran, entonces nadie va a poder poner su negocio, hacer su startup, comenzar un negocio, como te digo, porque sería prácticamente imposible y sería básicamente un suicidio. Hemos llegado a la época del Bicentenario con una crisis política que amenaza con una consecuencia grave en la economía. Actualmente, por la supuesta victoria de Perú Libre, se hizo pública la renuncia del presidente del Banco de Crédito del Perú. Además, es probable la renuncia de Julio Velarde, que es el presidente del BCR, el cual ha sido fundamental para mantener la economía balanceada. Como todos sabemos, sin el BCR nuestra moneda tendría un valor mínimo. Entonces, ¿tú crees que esta renuncia pueda tener una consecuencia grave en el país y para los futuros jóvenes que quieran estar en este país? La renuncia de Julio Velarde sería más inestabilidad política, si se queda habría más confianza. Nosotros hemos visto que cuando salió a declarar Julio Velarde que iba a hablar con Pedro Castillo para quedarse en el BCR, que iba a analizar su propuesta, el dólar bajó porque el mercado, como te digo, responde al sistema de precios, eh, al lenguaje de los precios. Entonces, cuando dijo esto, el precio del dólar bajó. Entonces, de todas maneras, si Julio Velarde permanece en la presidencia del BCR, yo creo que le daría bastante estabilidad al país, un poco más de confianza, confianza en los inversores, porque nosotros hemos visto que Julio Velarde ha sido un gran presidente del Banco Central de Reserva, mantuvo lo que era la inflación en su nivel, eh, hizo que la moneda peruana gane valor, y además ha sido premiado como el mejor banquero de América Latina como en dos ocasiones, si no son mal. Entonces, yo creo que si renuncia de todas maneras habría más crisis, el dólar se dispararía y de nuevo vemos que es más difícil para la generación actual poder salir adelante. Muchas gracias, Santiago. Luego de haber escuchado una larga explicación de Santiago Montes de Oca, miembro del Círculo de Ciencias Políticas y Advocatus actual, estudiante de Derecho, nos han quedado varias conclusiones. Primero queríamos comenzar con la conclusión política. Yo, de haber escuchado a Santiago, me di cuenta de que de lo que más puedo rescatar de la entrevista que le hice es que el joven es muy influenciable. El joven puede ser influenciado no solo por los políticos de la extrema izquierda, sino de los grandes grupos de poder que usan los medios de comunicación para influenciar a estos jóvenes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les ha dejado esta entrevista en el aspecto político? Este, personalmente como que también estoy de acuerdo con lo que dijiste, sin embargo, mi conclusión la guié más por otro lado, más por el tema de corrupción que también se habló en las preguntas, y de que, o sea, se puede concluir claramente que muchos organismos políticos o del Perú están sumergidos en diferentes arreglos que tienen intereses por medios como el Jurado Nacional de Elecciones, posiblemente el mismo gobierno o hasta muchos medios de comunicación que ahí consecuentemente influyen, como tú dijiste, en los jóvenes. Fernando, ¿qué tienes que decir sobre lo que Eh, dijo yo, Santiago? yo también tomé la conclusión como la tomó Gonzalo.
Yo creo que hoy en día, lamentablemente, la gente o los adolescentes mayormente se ven muy influenciados por lo que dice una persona que para ellos tal vez pueda ser conocida, pero en realidad es una persona conocida. Ya sea como el caso de los influencers o estas personas que hablan de política en sus redes sociales. Y esto lamentablemente, los jóvenes al tomar esto como información válida, se podría tomar en parte como una parte de ignorancia, la cual ha elegido a tal vez presidente Pedro Castillo, y considero que estos normalmente son los culpables de que toda la situación esté como está. Claro. Rodrigo, tú. Yo creo en el ámbito político que, bueno, las nuevas generaciones de la cual nosotros somos partes están cayendo en la red de la gente de izquierda y de los medios de comunicación, los influencers, todas las personas que tienen cierto poder, cierto alcance. Yo creo que están cayendo en la red de la izquierda y en realidad no se está hablando mucho sobre la corrupción, que es en realidad el verdadero problema, no la democracia como la izquierda nos está tratando de hacer creer. Además, no se habla nada de ejemplos como tal vez podría ser el gobierno regional de Vladimir Cerrón, el cual es el presidente del partido político del cual está representando Pedro Castillo, y dejó muchísimas obras sin acabar y se le condenó por corrupción, pero no se habla nada de esto y solo se culpa a la democracia por todos los problemas que tiene nuestro país. Entonces yo creo que sería Bueno, muy sí, importante también capacitar como que se omite a los información. Claro. Ya, Alejandro. bueno, ya, o sea, por lo que vi en la entrevista, primero creo que todos podemos apreciar que el ámbito político en el Perú ha ido cambiando en el tiempo y más que todo inclinándose ya sea hacia una ideología o el simple hecho de dar la contra a la otra. Eso podemos ver actualmente que mucha gente vota por cierto partido por el hecho de darle la contra a la otra, Sí, ¿no? por Y odio. también concuerdo con uno de lo que dijo Santiago, es que el pueblo es el que se tiene que dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, lo que le conviene y lo que no. Y mucho de esto depende de las generaciones que están viniendo y aprendiendo y en base a eso eligiendo. Un punto importante que me pareció y también me dejó mucho que pensar fue la intervención e influencia de los medios de comunicación en la gente. Me impresiona el poder que tienen sobre ellos, ya sea de persuasión o de información, y es por eso que, un dato curioso, es tomado como el cuarto poder, y eso lo podemos ver, creo que todos podemos, conocemos el programa, por eso toma como un cuarto poder por el simple hecho de la influencia en la gente, ¿no? En las decisiones ya sea políticas o sociales. También es importante mencionar la poca limpieza en las últimas elecciones, y esto lo ha demostrado muchas organizaciones que han mostrado cierta inclinación hacia un lado más que con el otro. Claro, Sí, yo, lo que yo quería rescatar sobre esta entrevista que hemos hecho en el aspecto político a Santiago es que el joven tiene mucha apatía hacia la política. Esto significa que no sienten como que ánimo de tener, de escuchar política, y esto viene desde la educación. Entonces yo propondría que una solución para que los jóvenes no puedan ser influenciados por los medios de comunicación con los grandes grupos de poder atrás, yo creo que mi solución sería que el joven sea educado en política de valores y de transparencia. Y de transparencia, tal como dijo Rafael, para que los organismos internacionales como el Jurado Nacional de Elecciones no sean corruptibles y se sepa lo que está haciendo, y que los jóvenes no puedan ser corruptibles, perdón, por, por por los grandes grupos de poder, para que así nuestra democracia no se destruya. ¿Ustedes qué Claro, propondrían en el aspecto? yo siento que este, un joven con una buena base, ya que sea en valores o ideológica, puede decidir bien lo que le conviene al país en su futuro. este, yo, no, mi propuesta también tiene que ver con lo que mencionó Gonzalo. Yo lo traía más del tema de la corrupción, pero también
también todo recae en la educación al final. Yo lo que vi, lo que me propongo también es está en la educación, una educación en valores, no solamente por generar un interés en la política, sino porque estas personas interesadas en la política entiendan cuál es su verdadero propósito, ¿no? Muchas veces, bueno, últimamente se está olvidando, parece que se está olvidando el significado de trabajar a favor del pueblo, y es por esto que muchos trabajadores del Estado sienten una necesidad por conseguir un beneficio propio que en realidad no les corresponde, y esto se da a través claramente, justamente a través de la corrupción o la falta de transparencia. Y al final, todos estos problemas que tenemos también se ven reflejados en la desconfianza que tiene el pueblo, como hemos podido ver en estas elecciones, que mucha gente no votó, y es como un círculo vicioso, porque justamente esta desconfianza vuelve a generar el desinterés en la política. Entonces es un problema más grande de lo que parece. Claro, y No sé evitar qué todo piensan tipo de ustedes. resentimiento en la gente, de forjar ese resentimiento que se ha dicho que en muchos lugares alejados de, por así decirlo, la ciudad, se ha forjado bastante lo que es el resentimiento social. Claro, yo también, o sea, me voy a inclinar por el lado de educación, pero debido a que dos ya hablaron de esto, voy a hablar sobre otro ámbito que sería la transparencia de estas organizaciones. Todos pudimos ver que en estas elecciones hubo algún tipo de maña o trama por parte de estas organizaciones, por lo que estas organizaciones han perdido totalmente la confianza de algunos peruanos. Y por eso considero que estas organizaciones deberían ser elegidas por nosotros mismos, o sea, por la generación que viene, no que sean elegidos entre ellos, porque ahí es cuando no sabes lo que está pasando. Considero que así como nosotros elegimos el presidente del Perú o los congresistas, también deberíamos elegir el presidente del Jurado Nacional de Elecciones o el presidente de la OMPE, para así que nos muestren de verdad quiénes son los profesionales que están manejando estas instituciones. Yo quisiera poner un poco más de énfasis en el tema de educación, ya que ya se ha hablado mucho de la transparencia, de esos tipos de valores, pero yo creo que también se tiene que enseñar a los jóvenes muchos ejemplos que tenemos de gobierno de izquierda que en realidad ninguno ha funcionado, como podría ser Cuba, podría ser Venezuela, y en realidad tenemos a muchos venezolanos en nuestro mismo país que, o sea, no se han ido de su país por nada. Entonces yo creo que los jóvenes debemos darnos cuenta que lo que nos prometen los partidos de izquierda son puras mentiras que en realidad no van a poder cumplir, y el esfuerzo de tus padres no será recompensado, ya que todo será dividido equitativamente, entonces todos seremos pobres. Bueno, entonces para pasar ya al aspecto social, concluimos todos que la propuesta es desde las bases para los jóvenes, que nuestra generación del Bicentenario tenga buena base política. Bueno, desde la base social, lo que más me ha marcado de la entrevista que le hice a Santiago es sobre la importancia que tiene la educación en nosotros, como hemos visto en el anterior bloque, y no es posible que hayan niños que tengan que caminar casi 2 horas para que vayan a su escuela porque hay demasiada burocracia en el Estado donde se gasta plata en sueldos y en más burocracia, y que no se pueda construir un colegio cerca para un joven que necesite estudiar porque va a ser la próxima generación del Perú. Sí, bueno, yo creo que es importante el tema que tocaste en la entrevista con la educación, y siento que ha sido uno de los más perjudicados justamente ahorita en la pandemia, ¿no? Afectando en especial a la gente que no tiene los recursos para poder llevar una buena educación virtual como lo hemos hecho nosotros. También siento que en especial esta gente mm, debería buscarse la forma de poder llevar si es que no pueden llevarlo a virtual, poder llevarlo por lo menos a semipresencial, porque igual para mí por lo menos no es lo mismo la educación virtual que la educación presencial, ¿no? Porque hay gente que aprende de diferente manera, y también como mencionaron en la entrevista, el ser humano es un ser social y necesita interactuar con otras personas para poder desenvolverse, ¿no?
y también que esta gente en un futuro va a ser, va a formar parte del sector público-privado en el Perú, ¿no? Y también hablando de una manera más general, siento que en el desarrollo social del país hemos más o menos como que reducido la pobreza, o sea, de alguna manera nos hemos desarrollado o avanzado, pero a la vez siento que este desarrollo, este avance, está en peligro constantemente, ¿no? Por diferentes factores, ya sea la imagen que dan los políticos y por su incapacidad que han puesto en duda muchas personas en el país y su limpieza, ¿no? A la hora de manejarlo. Y por eso es que creo que ahora la gente está optando por otro tipo de gobierno este, que, bueno, viene a ser un cambio radical de ideas. Por lo menos yo pienso que sería un retroceso en el tiempo, ¿no? Porque volver a empezar de nuevo con ideas, volver a empezar a desarrollarlas, van a frenar más o menos o parar o malograr lo que se ha avanzado hasta el momento. Sí, yo también quería mencionar sobre los dos aspectos de los que tú hablaste. Sobre el último, también estoy de acuerdo con eso. Debemos tener cuidado con el peligro que puede ser recaer, sobre todo frente a cambios drásticos en la organización del país, ya que muchos ven todo como malo, probablemente porque todo el progreso que hemos hecho está un poco como que tapado por los últimos años, o el último año y la crisis política, pero en realidad sí ha existido un progreso. Fuera de ese aspecto, retrocediendo un poquito lo que dijiste al comienzo sobre la virtualidad y la educación también, como dijo Gonzalo, yo también quería mencionar que estoy de acuerdo bueno, quería mencionar que yo estoy de acuerdo con el argumento de que tenemos que aprovechar al máximo la virtualidad, como se dijo en la entrevista. Obviamente para este aspecto sería óptimo contar con distintas herramientas como tablets o internet en lugares en los que no hay, pero como sabemos, sobre todo para el Perú, no es algo fácil de conseguir. Y si se consiguiera, no es algo que se consigue en días o en meses, ¿no? Estas son urgencias de este mismo instante. Por lo tanto, con un menor riesgo de contagio, por ejemplo, con las vacunas, sí sería ideal, y ahí sí concuerdo con lo que dijo Alejandro, sería ideal un regreso a clases presenciales, especialmente para las personas de niveles socioeconómicos más bajos y de menor edad, como dijo el hermano de Gonzalo también. Yo voy a hablar prácticamente de lo que ustedes han dicho. Principalmente creo que la educación va muy ligada con la parte económica del país y creo que sin una buena parte económica administrada para la misma, la educación no va a funcionar. Además, considero que deberíamos regresar a la presencialidad o al menos a la semi, ya que como todos acá los cinco sabemos, hacer clases virtuales no es lo mismo que hacer clases cara a cara. Se siente un ambiente diferente, se siente un aprendizaje diferente. También considero que deberíamos, o sea, entre todos evolucionar, ¿no? Así como lo han hecho las potencias, Estados Unidos, China, que ya han vuelto al colegio y todo esto no han dejado aparte lo virtual, ya que así con esta pandemia todos hemos evolucionado, todo el mundo ha evolucionado, así como dijo Santiago. Necesitamos ahora todas las herramientas tecnológicas, ya que de ahora en adelante el mundo se va a basar en lo que tenemos hoy y cómo hemos aprendido hasta el día de hoy. Algo que me gustaría agregar sería que hay muchos profesores que rechazan ser evaluados, o sea, no les gustaría que evalúen sus habilidades como profesores y entonces estos profesores, o sea, no tienen mucho que enseñar ya que sabemos que no tienen la mejor preparación. Entonces yo creo que se debería de evaluar a los profesores y si es que no pasan, deberíamos conseguir nuevos y mejores profesores. Además, sabemos que se ha perdido un año de educación durante la pandemia, ya que el Perú está centralizado, eso es algo innegable. Entonces, en las provincias y en las zonas más rurales, algunos tendrían que escuchar por radio, algunos tenían que ver por tele y algunos ni radio ni tele, o sea, no tuvieron ningún tipo de educación. Yo también creo que se debería volver a lo semipresencial o presencial y las vacunas
bueno, supuestamente ya están llegando y yo creo que se debería poner, darle las vacunas más a las personas que las necesitan ahora, que serían los profesores y los estudiantes, que son la siguiente generación de nuestro país. Entonces, debemos tenerlos con buena educación. Ya, yo quería también hablar de primero el tema que mencionó Rodrigo sobre las evaluaciones y con eso dar paso también a las propuestas sobre el aspecto social. Primero que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Goss, es algo muy importante y peligroso porque es algo que se ha estado mencionando sobre todo en, en las propuestas de Pedro Castillo, que parece que están más cerca de lo que parece, ¿no? Y es súper peligroso porque la meritocracia es la única manera en la que se puede asegurar la superación de un alumno y también la calidad de un profesional o un profesor, ¿no? Esto influye bastante, bastante sobre la educación, ¿no? Que es el primer tema del aspecto social que se habló. Luego, una propuesta que quería mencionar más como que dirigida a la generación bicentenario, porque, bueno, lógicamente la solución que mencioné antes no le corresponde a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, algo que se mencionó en el aspecto político y que tiene relación con lo social y que hablaron también ustedes antes, es la mala influencia y desinformación de los medios. Sin embargo, ahora lo hablo como propuesta. Mi propuesta es que, bueno, considero que fomentar la información personal y la investigación para de esta manera poder combatir la ignorancia, que es realmente como un enemigo, ¿no? Esto se puede dar a través de distintas maneras que ya se han estado implementando en los últimos años por el aumento de esta ignorancia, ¿no? De repente hay campañas para fomentar la visita a plataformas informativas o con información relevante de fácil acceso, como, no sé, hojas de vida o esas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo pueden estar ahí, porque actualmente están ahí, está ahí la información. Si tú entras hace unos meses a ver los candidatos, podías ver cómo algunas hojas de vida eran terribles, o con los congresistas también, cosas así, pero las personas igual eligen porque la gran mayoría no conoce la existencia de estas plataformas o simplemente no le da mucha importancia. Entonces es muy importante hacerles saber lo influyente que son este tipo de información y cómo influye en su decisión, ¿no? Porque luego todo recae en el país. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el aspecto político siempre va a recaer en lo social y esto lo podemos ver, como explicó mi hermano, que con Alan García I todo se comenzó a ir en un declive por el gobierno socialista de Alan García, su primer gobierno, que fue totalmente socialista, generó hiperinflación e hizo que 60 años de producción se destruyeran en 40. Entonces creo que es necesario que... Hay un dicho que es, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, yo creo que la gente primero debe culturizarse en la política para que así escojamos bien y que nuestro gobierno no sea tan burocrático y pueda proponer las soluciones hacia la educación. Y es por ello que yo creo que primero debemos corregir lo político antes de lo social, para que así lo social, que es tan importante porque es la base, el futuro de los jóvenes, pueda tener frutos, pueda tener que un joven que vive en la sierra pueda caminar hacia su colegio sin tener que caminar 2 horas. Y yo creo que si es que esto no se llega a cumplir, los jóvenes que ahorita somos la generación bicentenario, que próximamente estará a cargo del Perú, no tendrán las bases para dirigir un país y esto será repetitivo y seguiremos cayendo en la inflación o en las crisis políticas que hemos tenido durante todos los años. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho y quisiera agregar lo que dijo en parte de COS, que fue lo de los profesores. Lamentablemente en nuestro país tenemos todo a la luz sobre profesores que cobran sin estar enseñando o que simplemente no dieron un examen para ser profesores y enseñan a lo que les convenga. Además de esto, también considero que las redes sociales
hoy en día en el tema social son muy influyentes en las decisiones de cada uno, ¿no? Considero que tan solo un mensaje por parte de alguna persona famosa puede cambiar la ideología de muchas personas, las cuales no tienen acceso a Internet, y no solo porque no lo tengan, porque no les da la gana de entrar a Internet e investigar un poco más, así como el caso de Pedro Castillo, que tenía hojas en blanco sobre su plan de gobierno, y la gente, por más que tiene esa información a la luz, no le da importancia e igual vota por él. No, no sé, yo considero que el tema social hoy en día se ve muy afectado por la falta de educación. Yo quería decir que el tema, bueno, como ya mencionaron, el tema político afecta directamente al tema social y en el tema social me voy a enfocar un poco en, en la educación y yo creo que una buena solución podría ser que dejen de robarse todo el dinero que debería ser usado para la educación y que empiecen a construir colegios con mejor infraestructura, porque sabemos que muchos de los colegios que tenemos tienen muy mala infraestructura y además construir más colegios que estén más al alcance de los niños del Perú, ¿no? Porque algunos no van a estudiar o no pueden ir bien descansados porque tienen que caminar 2 horas ya que no tienen suficiente para pagar un transporte para llegar. Entonces yo creo que la corrupción tiene que parar para que pueda seguir avanzando el Perú. Claro, es generar más confianza en los estudiantes, ¿no? Porque primero que todo generar accesibilidad, después viene lo que es generar lo que es confianza de educación que vienen a ser los profesores, ¿no? Porque como mencionó Rafael, hay muchos profesores que lamentablemente tienen, o no solo profesores, sino políticos que tienen hojas de vida. Porque también hemos visto colegios que por lo que entendí no existían. Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces todos podemos concluir que lo político se debe mejorar para que mejore lo social es la base de la educación, lo social es lo que le da la base a los jóvenes para que puedan dirigir en las próximas generaciones, en los próximos años. Ojalá haya buena educación para que nuestro país mejore. Y habiendo concluido esto, quisiera pasar al aspecto económico, que en mi opinión es uno de lo que más me interesaba esta entrevista, porque, bueno, a mí me encanta la economía y hemos podido ver que mi hermano, Santiago Montes de Oca, el entrevistado, ha mencionado mucho sobre la constitución política del Perú, de que se debe mantener intacta en el capítulo económico, pero no en lo social y en lo político. Pero en lo económico sí, porque esta constitución de Alberto Fujimori ha generado que la inflación se mantenga, que la tasa de desempleo reduzca y cosas buenas para la economía. Entonces me parecería una estupidez que el gobierno de Pedro Castillo cambie esta constitución si solo le ha traído buenas cosas al Perú. Sí, no, además de un cambio constitucional puede significar también como que o sea, el gobierno de Pedro Castillo puede tener una como que reacción en cadena también. O sea, un cambio constitucional, pues, bueno, obviamente es un gran peligro, ¿no? La hiperinflación, más que una posibilidad, es una probabilidad. Este, Digo reacción en cadena porque en ese caso no hay mucho que hacer. Lo que pasaría es que se haría una migración, evidentemente, para escapar de la inflación y las cosas, todo esto haría que las cosas empeoren bastante antes de que pudieran mejorar con un cambio. Entonces, eso es justamente lo que hablamos antes de recaer, ¿no? Sería eso. Por eso que es bien peligroso. No solamente por eso, sino porque también, como se mencionó en la entrevista, bueno, muchos sabemos, muchas entidades de la economía que no simpatizan con Castillo, lógicamente, ante un descontento con él, podrían renunciar y esto solamente
agudiza el problema, ¿no? Claro. Ya que es muy alta y afecta directamente a la economía del país. Y además yo también coincido en que no se debería cambiar la constitución mucho, ya que me parece que es una buena constitución en la que nos está viviendo relativamente bien y en los años hemos estado progresando. Pero bueno, el tema de la pandemia fue lo que nos condenó y hizo que nuestra economía de estar en subida se vaya en declive. Sí, claro, en verdad, en cuanto a economía, siento que la pandemia nos ha afectado. A pesar de no estar en una crisis extrema, pero siento que podemos peligrar hacia eso, ¿no? Debido a los últimos conflictos que hemos visto, empezando por la renuncia del director del BCP, y creo que por así decirlo, peligrosa, la que más nos afectaría, es la posible renuncia De Julio de Velarde. Julio Velarde, ¿no? Que ha estabilizado muy bien la economía peruana en los últimos años. Y también siento que el Perú no está preparado, en verdad, ante una posible crisis así, ¿no? Esta hipotética hiperinflación, con la posible entrada de Pedro Castillo al gobierno, puede afectar la economía peruana con un impacto casi inmediato, por así decirse, en la moneda, que hace poco lo hemos estado viendo con el dólar. Y nada, pues generando así que muchas empresas extranjeras abandonen el país por el temor que se genera, ¿no? Y también los puestos de trabajo también peligran, se irán reduciendo con el tiempo y, y poco a poco así se generará más pobreza en el país, pobreza que ya hemos ido reduciendo con el tiempo y sería mm, desastroso retroceder, ¿no? Claro, estoy Claro, totalmente yo, de acuerdo con lo que dices, pero tenemos que, yo quiero enfocar esta parte que ha dicho Santiago a lo de los jóvenes del Bicentenario. Y si es que se hace un cambio en la Constitución y llegamos a estar en una hiperinflación, los jóvenes de hoy en día que quieran ser economistas o que quieran ser inversionistas o quieran poner una microempresa, no van a poder, porque no solo se afectan los grandes empresarios en la hiperinflación, se afectan los pequeños empresarios. Y entonces la futura generación va a tener que irse a otro país, no va a poder invertir en el Perú y no van a haber puesto de trabajo para los jóvenes de hoy en día para la próxima generación, porque las empresas privadas del extranjero son las que generan trabajo para todo el país. Entonces, lo que yo propondría, perdón, es que el BCR se quede con Julio Velarde, porque mira lo que pasó con Julio Velarde. Julio Velarde se quedó y el precio del sol subió. Entonces, yo creo que es un tema especulativo y si el BCR se queda y sigue inyectando dólares en el mercado peruano, va a generar que no haya hiperinflación y la empresa privada extranjera se quede, generando que nuestros futuros trabajos puedan tener como que un éxito en el futuro para que podamos trabajar, ¿no? Para poder recibir capital. claro, además a la hora de, o sea, los jóvenes que quieren emprender su negocio, al intentar pedirle un préstamo al banco, este tal vez no se lo pueda dar debido a que este banco no, de repente no tiene el dinero necesario para brindar un préstamo de ese tamaño. Además, yo creo que, como dijo Gonzalo, más que un tema de cómo manejar el banco, creo que es un tema de confianza lo que Julio Velarde propone, ¿no? O sea, un banquero que ha estado 15 años en el mandato y ha reducido el precio del dólar, yo creo que es lo que le da confianza a los peruanos para seguir en este país emprendiendo o invirtiendo. Yo concuerdo totalmente con lo que han dicho ustedes dos, la verdad. Es sumamente importante continuar con el modelo económico que tenemos actualmente, ya que, bueno, como han mencionado ustedes, caeríamos en un punto en el que sería muy difícil, de que sería muy difícil salir, ¿no? Finalmente, Alejandro, Rodrigo, ¿quisieran añadir algo o están de acuerdo de mantener el modelo económico que se ha mantenido desde el No, eso sí, 93 no hasta hay ahorita? duda, ¿no? Hay que mantenerlo de todas maneras, por lo que hemos Sí, visto. yo también estoy de acuerdo con que se mantenga el modelo económico y el único cambio que me gustaría es que se baje la tasa de informalidad y sin sentir la formalidad. Sí, Y fuera de para eso me parece que estamos bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Y que se enseñe también a los jóvenes más, en la cultura económica para que próximamente haya más personas como Julio Velarde que mantengan la inflación en la tasa que se ha mantenido, generando empleo y futuro en este país. Bueno, habiendo concluido con las conclusiones y las propuestas, me gustaría despedirme. Ha sido muy buena entrevista. Gracias Alejandro, Rafael, Fernando, Rodrigo. Y y ojalá estas propuestas se puedan dar para que nuestra generación del Bicentenario tenga un próspero futuro. ¿Quisieran añadir algo más Pues sí, o eso sería todo? eso sería todo, creo. Ah, perfecto. Eso sería todo. Gracias. Chao. Gracias.